te gustaría ser próspero en el manejo del dinero? Las redes sociales y los medios de comunicación nos dicen que para prosperar en las finanzas hay que hacer cosas. Yo me temo que esa clave, la clave de hacer cosas, no es tan acertada. Creo que se trata de ser, por ejemplo, si somos impacientes y sin autocontrol, difícilmente vamos a poder ahorrar. Si no somos disciplinados, difícilmente vamos a controlar nuestros gastos. Entonces, lo más importante en el manejo del dinero es nuestra actitud, nuestro carácter y lo que somos. ¿Por qué? Porque ser produce hacer. Entonces, en la vida humana, para manejar bien cualquier área de nuestra vida, debemos empezar por nosotros mismos. Debemos empezar por nuestra actitud, por nuestro carácter y nuestros valores. Y lo que hagamos simplemente va a ser una consecuencia de ello. Quiero hablarte hoy de 8 principios para ser prosperados en el manejo del dinero. Es una realidad que todos tenemos. Tenemos que manejar el dinero y las cosas materiales. Ahora, ¿cómo podemos manejarlo con prosperidad? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué carácter tenemos que tener para ser prósperos en el manejo de las finanzas? Y yo quiero ser específico, quiero ver 8 aspectos de nuestro carácter que son fundamentales en la administración del dinero y tenemos que cultivarlos en nuestra vida para ser prósperos. Entonces no vamos a hablar tanto de lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque eso va a ser una consecuencia. Vamos a hablar de lo que tenemos que ser, del carácter, ¿verdad? Para manejar nuestras finanzas de forma próspera. Y me gustaría, por eso les he mandado a abrir el libro de Proverbios, ir a ese libro. Vamos a ver los consejos sabios del rey Salomón. Él reinó más o menos hace 3000 años y fue el hombre más rico del mundo. No cabe ninguna duda de esto, ¿verdad? Él era muy conocido por su sabiduría. Sus consejos son válidos para la familia, para la educación de los hijos, para las relaciones personales y por supuesto también para la economía. No sé si sabes que Salomón era tan rico porque tenía 3 fuentes de riqueza. La Biblia nombra esto claramente, ¿verdad? La primera eran los altos impuestos que el pueblo pagaba. La segunda eran los suculentos aranceles que cobraba las caravanas. Todos sabéis que Israel está situado en un punto estratégico de lo que se llamaba en aquella época la vía comercial más importante, la vía Maris. ¿Sí? Entonces todos los que transitaban de Asia a África o de África a Europa tenían que pasar por su territorio. No les quedaba otra, ¿verdad? ¿Y qué hacía Salomón? Salomón aprovechaba para cobrarles altos aranceles. Nos habla, por ejemplo, del comercio con caballos, el comercio con carros de guerra, etc. Y la tercera fuente de ingresos de Salomón era una empresa de consulting muy famosa, ¿sí? Ahí venían los reyes, vino incluso Faraón, vino la reina de Saba a pedirle consejo. Y dice el texto que la reina de Saba, escucha bien, le pagó por ese asesoramiento 4 toneladas de oro, joyas que hoy lo podríamos llegar a valorar en 180 millones. Ahora, eso lo hacía Salomón en sus ratos libres. Entonces, eso nos permite ver la magnitud de su riqueza. ¿Sí? Ahora, cuando nos metemos en la vida de Salomón, lo más importante no es que haya sido el hombre más rico del mundo y conociera las claves para ser próspero, sino que debido a su fracaso en lo moral y en lo espiritual, al final de sus días hace una meditación ponderada de esta experiencia vital y lo plasma en 3 libros. 3 libros que vio él, ¿no? Que son Proverbios, ¿no? Cantares y Eclesiastés. Y me gustaría que en esta mañana nos metiéramos en sus consejos y que veamos estos 8 aspectos del carácter para ser prósperos en nuestras finanzas. El primero es el amor. El amor debe ser la primera motivación para manejar el dinero. Fíjate lo que dice Clint Eastwood. Dice esto: cuando hay inteligencia y no hay amor, te vuelves perverso. Cuando tienes dinero y no amor, te vuelves avaro. Y si tienes poder y no tienes amor, te vuelves un tirano. Profundo, ¿verdad?
Entonces, el amor da un sentido trascendente al dinero y evita su mal uso. El amor nos hace pensar en el otro y en cómo usamos el dinero y no solamente nosotros mismos. Si el amor es la primera motivación cuando nosotros manejamos el dinero, vamos a evitar dos cosas graves. La primera es manejarlo por orgullo, egoísmo y envidia. Creo que la envidia es el deporte nacional de España, ¿verdad? De nuestro país. ¿Cuántas decisiones sobre el dinero no se toman motivados por el orgullo, por el egoísmo y por la envidia? Y vamos a evitar, si manejamos el dinero con amor, vamos a evitar el otro gran peligro, y es el amor al dinero. Fíjate lo que dice Eclesiastés, lo tienes aquí 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Pablo, escribiendo a un pastor muy joven, Timoteo, le dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males no es el dinero es neutro, escúchame bien, el dinero es neutro. La raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Luego, poner nuestros sentidos, todos nuestros sentidos, en tener más dinero, nos puede llevar a una vida de constante insatisfacción. ¿Por qué? Escúchame esto. Porque siempre vas a necesitar un poquito más para ser feliz. Cuando Rockefeller, uno de los grandes magnates del mundo, bien rico, estaba en su último tiempo, un periodista se acercó a él. Su fortuna era impresionante, sobre todo en Nueva York, ¿no? Entonces le preguntó: señor Rockefeller, ¿qué necesita usted para ser más feliz? Solamente $1 más. Así que la primera cualidad de carácter para manejar nuestras finanzas de manera próspera es el amor. La segunda es la fidelidad. El diccionario de la Real Academia Española hace 3 definiciones de la palabra fidelidad. La primera dice que es lealtad a las personas, a nuestros valores y a nuestros compromisos. Eso es fidelidad. La segunda dice que fidelidad es la observancia de la fe que alguno debe a otra persona. Y la tercera definición dice que fidelidad es puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. Entonces, evidentemente, cuando manejamos el dinero, debemos ser leales y fieles a las personas que confían en nosotros para el manejo del dinero. Algunos de los que me estáis escuchando mandáis dinero para que alguien os lo cuide o lo administre de aquí a vuestro país de origen. Tienes que hacerte esta pregunta: ¿esa persona es fiel en el manejo del dinero? Puede ser tu primo, tu prima, tu madre, tu sobrino, quien sea, pero la pregunta es esa: ¿esa persona realmente es fiel? No podemos fallar a quienes ponen la responsabilidad en nosotros para el manejo del dinero. No debemos poner en peligro los activos de nuestra familia por la mala gestión del dinero. Por ejemplo, poner como aval nuestra casa cuando podemos poner en riesgo el bienestar de nuestra familia. Pero evidentemente también debemos de ser leales con nosotros mismos, con nuestros valores, ¿no? Con nuestros compromisos y con el sueño que Cristo tiene para nuestras vidas. Y esto nos lleva a una palabra que algunas personas, cuando tienen dinero en la mano, desaparece de su vida. Y es la palabra integridad. La palabra integridad. Ser íntegros a la hora de manejar el dinero. Fijaros, Salomón, que tuvo tanto, fracasó espiritualmente y cayó en desobediencia deliberada contra el Señor. Y quiero leerte ese versículo donde él lo refleja. Él dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, encubrir o tapar o justificar el pecado no nos va a dejar prosperar. Y hay personas que disocian la vida económica de la vida espiritual, pero es que Dios la ha unido. Tú la puedes disociar, ¿verdad? Pero Dios la ha unido. Entonces, aquí está muy claro: el que encubre su pecado no va a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido así. Es una ley, es un principio que Dios ha establecido, evidentemente, ¿no? Entonces, a menos que confesemos nuestros pecados, los saquemos a la luz y lo dejemos de practicar, no podemos alcanzar misericordia, perdón y restauración.
Salomón, escúchame, nos enseña que la honradez y la integridad es una cualidad de carácter que debemos tener para poder prosperar económicamente. Dice él en otro lugar, gran abundancia hay en la casa del hombre honrado, pero al malvado no le aprovechan sus ganancias. Te lo leo otra vez. Fíjate, gran abundancia hay en la casa del hombre honrado, pero al malvado no le aprovechan sus ganancias. Qué pena, ¿verdad? Qué pena tan grande es que no esté de moda hoy la honestidad, la honradez y la integridad, y cada día salen más casos de corrupción entre los que manejan el dinero público. Qué tremendo, ¿verdad? A mí se me arruga el corazón cada vez que veo eso, por el impacto que tiene eso, no solamente económico, es que estamos dando clases a la próxima generación. Ese es el problema. Estamos dando clases a la próxima generación, ¿no? A través de las figuras públicas de cómo manejar las cosas. Y evidentemente como cristianos, dice Romanos 12, debemos de pagar nuestros impuestos, orar por los políticos que manejen con integridad el dinero. ¿Para qué? Para poder tener un buen nivel de bienestar. O sea, imagínate si se manejaran bien los fondos públicos con integridad, ¿no? El nivel de bienestar que habría en tantos países que son tan ricos y sin embargo tienen un problema endémico, ¿verdad?, de corrupción que les mantiene en la pobreza, en la escasez, en servicios básicos para las personas y los ciudadanos, como puede ser el transporte o la sanidad o la salud. Y la otra definición de fidelidad es puntualidad y exactitud. Y eso nos habla de diligencia en el uso del dinero. Fíjate lo que dice Salomón: trabaja y triunfarás. No trabajes y fracasarás. El que desee tener sin trabajar, al final no consigue nada. Trabaja y todo lo tendrás. Es un llamado, ¿verdad?, a ser personas productivas como Dios lo es, ¿no? Entonces, evidentemente te voy a leer la parte contraria, ¿no? Si nosotros en la vida queremos prosperar económicamente, no vamos a prosperar si somos perezosos y haraganes. Si nos empeñamos en ser ricos con juegos de azar o loterías. Si queremos el dinero fácil y rápido. Ha habido una moda en Estados Unidos de personas que estaban en su casa con su ordenador, no daban un palo al agua y supuestamente con las criptomonedas multiplicaban su fortuna. Bien, Proverbios habla acerca de eso aquí, ¿verdad? Si queremos el dinero fácil y rápido, no vamos a prosperar porque ese dinero se convierte en una maldición. Si no diezmamos o robamos al Señor, tampoco eso nos va a dejar prosperar. Entonces, fijaros, Salomón nos dice, tenemos que ser diligentes para ganar el dinero, pero también diligentes para gestionarlo. Así que, fíjate, dos aspectos importantes. Primero es el amor, ¿verdad? El segundo es la fidelidad. El tercero es la humildad. Y te puede parecer un poco extraño, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la humildad con el manejo del dinero? ¿Qué tiene que ver la humildad? Aunque te parezca extraño, Salomón dice algo, es la antesala del éxito. Y lo vamos a leer, Proverbios capítulo 16, versículos 18 y 19. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Dice otra versión, tras el orgullo viene el fracaso y tras la humildad, la prosperidad. Ahora, me hace una pregunta práctica, queridos amigos y queridos hermanos. ¿Cómo podemos a la hora de administrar nuestras finanzas ser humildes? ¿Qué acciones nos pueden ayudar a experimentar esto con los buenos beneficios que tiene, ¿verdad? Bueno, la primera de todas, por ahí hemos empezado la reunión de hoy, es entender que tú no eres dueño de nada. No eres dueño de nada. Eres simplemente un mero administrador. La casa que tienes, el coche que tienes, todo lo que tienes está pasando por tus manos, pero no te lo vas a llevar, ¿verdad? No te lo vas a llevar. Todo pasa por nuestras manos, no somos dueños. Yo no conozco a nadie que venga a este mundo con propiedades y se vaya a la eternidad con posesiones. No conozco a nadie, ¿verdad? Estamos aquí en la tierra para manejar temporalmente los recursos que Dios pone en nuestras manos. Esta mañana leíamos, del Señor es la tierra y su plenitud, ¿verdad? Él es el dueño de toda la tierra. Él es el dueño de todo, ¿no? Todo le pertenece a Él. Nosotros somos meros administradores, ¿verdad? Ahora, ¿has descubierto algo? Cuando tú actúas con esta mentalidad,
te quitas una cantidad de cargas de encima, ¿verdad? Es un descanso tan grande, ¿verdad? Dejas esa responsabilidad en las manos de Dios, ¿verdad? Porque el que se considera dueño de las cosas vive con esa presión, con ese corazón, ¿verdad?, encogido, pegado a las cosas materiales, a las incidencias, a las turbulencias que hay en ellas. Mientras que el administrador es una persona que descansa porque sabe que todo eso es temporal. Así que una forma de vivir la humildad es precisamente entender y partir de la base que tú y yo somos meros administradores. Otra, ¿verdad?, es entender que necesitamos consejo y sabiduría para la economía. Hay personas que de ese tema no hablan con nadie. Todos se lo guisan y se lo comen y siguen cometiendo los mismos errores, ¿verdad? Entonces, en los temas económicos, queridos amigos y queridos hermanos, necesitamos consejo y sabiduría. ¿Sabe lo que hizo Salomón nada más llegar al trono? Era un joven, ¿no? Inexperto. Lo primero que hizo fue ir a la presencia de Dios a Gabaón y decir: Señor, me has dado el privilegio de ser el rey de Israel, pero es que no tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo hacer esto. No lo sé. Dame sabiduría, ¿no? Y a Dios le impactó tanto ver ese corazón tan humilde en Salomón, que reconocía su verdadera necesidad, que Dios le dio sabiduría como a pocas personas en la tierra y le añadió muchas riquezas, ¿verdad? Entonces, fíjate, a Salomón conocimiento no le faltaba, porque David le había educado en la corte con los mejores maestros, disponía de toda la formación, ¿bien? Pero fijaros, para gestionar bien las finanzas, ¿verdad?, necesitamos de verdad la sabiduría que viene de Dios. Fíjate lo que dice Salomón en Eclesiastés: prosperé y superé a todos mis predecesores en Jerusalén, mientras la sabiduría me asistía. En esta vida ser sabio es bueno, pero ser sabio y rico es mejor. La sabiduría y el entendimiento valen más que el oro y la plata. Y a Salomón le costó mucho llegar a esta conclusión. Es la conclusión con la cual empieza el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Lo aprendió con experiencias difíciles Salomón, pero llegó a esa conclusión, ¿verdad? Quizás le costó toda su vida reconocerlo. Ahora, fijaros, ¿qué ocurre cuando en mi vida me falta la sabiduría y me falta el consejo? Pues él dice esto: cuando falta el consejo, fracasan los planes. Cuando hay consejo, los planes tienen éxito. Sin buenos gobernantes, la nación fracasa, pero con muchos consejeros puede salvarse. Entonces, no dudes en pedir buen consejo para un buen manejo del dinero. Sobre todo, te voy a decir algo: no dejes de pedir consejo a quien mejor nos conoce y quiere lo mejor para nosotros, que es nuestro cónyuge. La mejor consejera es tu esposa. Ella tiene un sexto sentido. Sí, y a veces yo sé que las esposas nos dicen: Jesús, yo no sé por qué, pero eso no funciona. Y uno dice: bueno, pero si aparentemente todo está bien. Me dice: pues no lo sé por qué, pero eso no funciona y no te metas ahí. Y es que siempre aciertan, ¿no? Siempre, en el caso de mi esposa por lo menos, siempre acierta, tiene intuiciones, ¿no?, en diferentes áreas y siempre acierta, ¿no? Entonces, nuestra esposa puede ser nuestra mejor consejera. Y el tercer aspecto para vivir esa humildad en el manejo de las finanzas es vivir con moderación. Otra palabra que algunos desconocen: vivir con moderación, ¿verdad? ¿Sabe lo que le pasó a Salomón, verdad? Que no tuvo moderación. Salomón no tuvo moderación y al final de sus días, fíjate lo que dice. Dice: el orgulloso será humillado y el humilde será alabado. Hay quienes no tienen nada y presumen de ricos. Y hay quienes todo lo tienen y aparentan ser pobres. Creo que si hay algo hoy en día que nos afecta mucho es el consumismo. Y yo te animo a que huyas y te desmarques del consumismo voraz que nos rodea y de la compra compulsiva. Estamos sujetos a un marketing bien agresivo que nos quiere hacer ver que siempre necesitamos comprar algo, ¿verdad? Siempre necesitamos comprar algo. Nos están creando continuamente necesidades para vivir endeudados, comprando cosas que no son esenciales. Escúchame bien, ese es el consumismo, ¿verdad? Comprando cosas que no son esenciales en nuestra vida. Y cuando nosotros vivimos una vida de moderación, eso nos va a permitir usar los excedentes, ¿no?,
para otras inversiones, para ahorrar y para tener actos de generosidad que nos van a dar una gran satisfacción. ¿Sí? Así que manejar nuestras finanzas con 3 actitudes hemos visto hasta ahora, ¿verdad? La primera es el amor, la segunda es la fidelidad, la tercera la humildad. ¿Cuál es la cuarta? El gozo. El gozo es una cualidad de carácter que nos ayuda para ser prósperos en el mundo de las finanzas. El gozo es un sentimiento de complacencia en la posesión de bienes. Fíjate cómo lo describe Salomón. Dice así: no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. ¿Cuántos cientos de años antes Salomón describe esto? Cuando mi padre estuvo luchando con el cáncer, tenía un doctor genial, tenía una leucemia, estaba aislado, era una escena como muy difícil, ¿no? El médico, el doctor, recuerdo, nos dijo esto: si ustedes se encargan de que su papá no se deprima, yo me voy a encargar de curarle. Pero si su padre se deprime, yo no puedo hacer absolutamente nada. Salomón ya lo había descubierto hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Fijaros lo que dice: cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Y esa es una de las enfermedades que tenemos hoy en medio de la abundancia de Occidente. Tenemos a tanta gente deprimida. Tanta gente que se levanta por la mañana y dice: ¿qué hago hoy? No tengo ganas de levantarme a la cama. No tengo ganas, ¿verdad? No tengo ánimo para vivir. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Entonces, qué importante en la vida es estar alegre y lleno de gozo, ¿verdad? Evidentemente, en las finanzas, el gozo tiene que ver con la capacidad de ser felices con lo que tengamos, sea mucho o sea poco. Y Pablo le llama a eso contentamiento, ¿verdad? Y el contentamiento, te aseguro algo, tiene mucho que ver con ser agradecidos. Si no somos capaces de ser felices siendo pobres, no lo vamos a hacer siendo ricos. Filipenses 4, del 10 al 13, dice: en gran manera, dice Pablo, en una prisión, ¿verdad? Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, ahí está la clave, el secreto, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para ser saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y está hablando de finanzas, porque aplicamos otras cosas. Está hablando de finanzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, eso choca con la mentalidad que tenemos hoy. Para que seas feliz tienes que tener muchas cosas. Esa es la filosofía, es la fortaleza espiritual que está metida en la cabeza de mucha gente. Si no tienes muchas cosas no puedes ser feliz. Pero Pablo dice que he aprendido a contentarme. Tenga mucho, tenga poco, he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Sea cual sea mi situación. Y escribiendo Pablo a Timoteo, pasa por favor, le dice esto, ¿verdad? En 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículo del 6 al 8, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos tenido a este mundo, sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Claro, hay otro peligro, y es que hay cristianos que eso lo tienen muy claro, pero entonces confunden contentarse con conformarse, que es muy diferente, ¿verdad? Quien se conforma con ser pobre, pues morirá pobre, porque escúchame bien, la pobreza es una actitud en mi forma de pensar y en mi forma de ser. Sí, es importante, ¿no? Cuando el Señor nos rescata de vida vieja, donde tenemos tantos patrones, la pobreza es una forma de pensar y una forma de ser. Entonces, Dios nos ha llamado a luchar por las metas económicas de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo agradecidos. Pensemos, ¿no? Siempre con la mentalidad que Dios tiene y aprendamos a estar contentos y agradecidos. Entonces, siendo prácticos, aterrizando un poquito más toda esta enseñanza, hay una pregunta importante que yo creo que todos se la harán en su economía familiar, ¿verdad? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿No? Ahora, fijaros si contestamos esta pregunta de cuánto es suficiente de acuerdo a las condiciones que tengamos para vivir, eso nos ayudaría a ser felices, ¿no? Nos ayudaría a ser felices con lo que tenemos
y a la vez saber qué es lo que no necesitamos para emplearlo en otros proyectos y para cultivar una cultura del ahorro, ¿no? Conocer la cantidad mensual necesaria, concreta, para que todas mis necesidades básicas estén cubiertas, me va a ayudar a ahorrar, que esa es la otra asignatura pendiente que tenemos en la cultura actual. Ayudarnos a ahorrar y usar el resto del dinero para planificar el futuro. Hay un psiquiatra, Tim Kasser, que dice esto: más allá del umbral mínimo de la pobreza, el dinero no compra la felicidad. ¿Por qué? Porque a veces la riqueza puede parecer una solución, ¿no?, a nuestros problemas, pero a menudo simplemente reemplaza a los que resuelve, ¿no? Suele suceder, a veces nos pasa esto, en la medida que nos aumentan los ingresos, ¿qué ocurre? Cambiamos nuestro nivel de vida, ¿verdad? Cambiamos nuestro estilo de vida y eso, digamos, nos perjudica porque realmente no estamos gestionando bien lo que tenemos. Porque el asunto, hermanos y amigos, no es cuántos ingresos tengo. El asunto es cómo administro los ingresos que tengo. Ahí está la clave, ¿verdad? Puedo tener épocas donde tenga más o donde tenga menos, pero si he aprendido a administrarme bien, tenga más o tenga menos, entonces ahí está la clave, ¿no? Hay personas que con pocos ingresos llegan a fin de mes, conocerás algunos, y hay personas que con muchos ingresos no llegan a fin de mes. O sea, ganen lo que ganen, siempre están mal administrados y están endeudados, ¿sí? Entonces, tengo que tener muy claro, definir eso, cuánto necesito para vivir con moderación y el resto administrarlo con sabiduría. Otra cualidad importante del carácter para ser próspero en nuestras finanzas es la paz. Y algunos me van a entender porque les cuesta trabajo dormir cuando tenemos problemas económicos, ¿verdad? Lo sabemos. No, qué importante y qué difícil es obtener la paz. La libertad financiera es una de las cualidades fundamentales para poder vivir en paz, ¿verdad? Entonces, para no perder la paz, tenemos que lograr que las decisiones financieras importantes de nuestra vida no pongan en peligro otras áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay decisiones económicas que las tomamos mal. Las tomamos mal. Tomamos la decisión económica, por ejemplo, me obsesiono con coger ese trabajo o con meterme en ese préstamo, pero no me paro ni por un minuto ni escucho a mi cónyuge a pensar cómo me va a repercutir ese trabajo en mi vida familiar, en mi vida personal, en mi vida espiritual. Simplemente veo un área, una parte de la decisión. Entonces tenemos que tomar decisiones económicas, hermanos, valorando si ponen en peligro otras áreas de nuestra vida. Por ejemplo, ponen en peligro esa decisión económica a tomar ese trabajo, las relaciones mías con el resto de los miembros de la familia, ¿no? Me lo tengo que preguntar, tengo que valorarlo eso y digamos, con calma hacer una estimación de ello. ¿Pongo en riesgo el bienestar de mi familia por decisiones financieras erróneas? Si cambio de trabajo y voy a ganar más dinero, pero paso menos tiempo con mi cónyuge y al final mi matrimonio se va a desbaratar, entonces ¿para qué me sirvió esa cantidad de dinero que he ganado? ¿Me entienden, verdad? ¿Me entienden? Entonces, a veces, fijaros, no tenemos en cuenta este equilibrio tan importante en la vida. Tomamos decisiones financieras que ponen en peligro el área relacional, el área espiritual o la salud de nuestro cuerpo. Cogemos trabajos de una cantidad de horas excesivas o nos ofrecen extras en el fin de semana y para tener más dinero, ¿verdad? No paramos, no descansamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso nos roba la paz, nos quita la paz. Y la paz es algo muy importante a la hora de manejar las finanzas. Entonces, evidentemente, ¿a dónde nos lleva esto? Pues que nos lleva, hermanos, a que para vivir en salud financiera y en libertad financiera tenemos que tener un plan financiero bien definido. Ahora, es curioso cómo Salomón nos explica esto. Acompáñame, por favor, a Proverbios 27. Proverbios 27, aquí está hablando él como un ganadero. Él tenía grandes rebaños y la ganadería era una de las fuentes también de ingresos para él. Proverbios 27, 23 y 24 dice así. Dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran
para siempre y será la corona para perpetuas generaciones. Otra traducción al final de este versículo dice, ni la fortuna está siempre segura. Y lo estamos viendo en lo que está pasando en estos días, ¿verdad? Recientes. Ahora, ¿cómo trasladaríamos? Porque nosotros no tenemos ovejas, no tenemos vaca, no tenemos un rebaño, ¿no? Tenemos un salario. ¿Cómo trasladaríamos este consejo de Salomón a nuestra realidad? Pues está claro que sí tenemos un estado de cuentas, sí tenemos un extracto bancario. Es decir, Salomón nos está diciendo que tenemos que controlar dónde va nuestro dinero y en qué lo gastamos. Tenemos que controlarlo. Es decir, es necesario llevar un balance mensual y tener un presupuesto escrito. De hecho, ahora mismo hay móviles que ya tienen aplicaciones que te permiten a ti saber cuánto has gastado, cuánto has ingresado, etcétera, ¿verdad? Con una aplicación. Entonces, no vale esa frase de decir, bueno, es que se me ha ido el dinero entre las manos como el agua, ¿verdad? Y no sé en qué lo he gastado. Bueno, esa frase simplemente es una frase que evidencia la negligencia y la mala administración. Yo te pregunto, siendo prácticos en la forma de llevar tu economía, ¿verdad? ¿Tienes tú los gastos clasificados correctamente? Por ejemplo, ¿sabes tú exactamente cuánto gastas con tu móvil al mes? ¿Lo tienes definido? ¿Lo tienes claro? ¿O los que tienen coche, cuánto me cuesta el vehículo al mes? ¿Tienes un plan de control de gasto que te ayude a planificar para ahorrar o para hacer inversiones a largo plazo? Porque hay personas que siempre se niegan a eso. Tienen 32 años y dicen, yo nunca voy a poder invertir. ¿Quién ha dicho eso? ¿Verdad? ¿Por qué no? No voy a poder ahorrar. ¿Por qué no? Si no hemos dado los pasos anteriores, evidentemente esa es nuestra disculpa. Esa es nuestra disculpa. Pero fijaros, Salomón nos recuerda que podemos atravesar un buen momento económico, pero nadie nos asegura que en el futuro esa buena economía se va a mantener. ¿Sí me entienden? Podemos tener un buen momento económico, llevamos con trabajo, etcétera, etcétera, pero ¿quién te garantiza a ti, ¿no?, que el día de mañana puedes llegar a perder ese trabajo? ¿Quién te lo garantiza? Hace años la gente que trabajaba para el gobierno consideraban que tenían un puesto para toda la vida, pero ni más eso ya. Eso se acabó, ¿verdad? Entonces no hay nada que sea totalmente seguro, ¿no? Salomón nos advierte acerca de eso, ¿no? Recordaos lo que ocurrió en España en el año 2008 con la burbuja inmobiliaria. Creían que esa abundancia económica iba a ser perpetua, ¿verdad? Y de repente saltó todo por los aires. Entonces, varios consejos prácticos. Si estás casado, comprométete con tu cónyuge a controlar bien los gastos, ¿no? Archiva los tickets. Esto cuesta al día 3 minutos. Hay personas con esto, cuando hablamos en la consejería, que no hay manera, ¿verdad? Pero cuesta 3 minutos al día. Archiva los tickets, clasifícalos, ¿verdad? Contabilízalos, cuánto gastas en ropa, cuánto gastas en comida, cuánto gastas en medicinas, cuánto gastas en transporte. Una vez que los tengas clasificados, corrige el gasto. Si ese mes se te fue la mano con la comida, ¿verdad? Tienes que corregir el gasto, ¿no? Recortar gastos, eso cuesta, pero recortar gastos, porque hay algo elemental. Si yo gasto más de lo que gano, ¿dónde voy a terminar? Fatal, ¿verdad? Voy a terminar mal, ¿no? Y yo les animo desde aquí a que desechen las tarjetas de crédito y solamente trabajen con tarjetas de débito. Entonces tenemos que controlar en nuestra vida familiar que nuestros gastos no superen los ingresos. Eso para algunos es doloroso. Y aquí lo tienes en rojo. Evita las deudas. ¿Sabes cuál es lo mejor para eso? Pues lo mejor para salir de las deudas es no entrar en ellas. Y tú puedes decir, bueno, claro, usted pastor, pero tú sabes que para que uno pueda gestionar bien la economía de la iglesia, que tiene muchas presiones, porque vamos por fe, antes ha sido probado en tu economía personal. Entonces, yo les estoy hablando de esto por experiencia, ¿no? Porque hemos aprendido con Esther en los momentos difíciles, donde uno vive por fe y no sabe de dónde te van a llegar los recursos, pero siempre Dios los trae, a administrarse uno bien. Porque vivir por fe no está reñido con administrarse uno bien, ¿verdad? Es más, deberíamos de ser o debemos de ser un ejemplo siempre en una buena administración de las finanzas. Entonces, lo mejor para salir de las deudas es no entrar en ellas. Hay personas que se meten en una deuda por hacer un viaje. Muy mal, ¿verdad? Porque un viaje es un gasto que te lo puedes permitir o no te lo puedes permitir. O comprarte determinada ropa. Bueno, si no tienes esa ropa, no te pasa absolutamente nada.
Absolutamente nada. Entonces tenemos que tenerlo claro. Endeudarse, escúchenme bien, hermanos, yo sé que esto les va a chocar, es esclavizarse. Así lo ve la Biblia, ¿no? Ahora, otra cosa es cuando uno invierte en una casa, ¿no? Esa deuda es una inversión, o en la educación de sus hijos. Pero la deuda es una esclavitud. Y yo te animo a que no hagas caso de esa publicidad que dice compra hoy y paga mañana. Salomón dice esto: el que pide prestado es siervo del que presta. Y sabéis una cosa, los gobiernos, esto hay que decirlo muy claro y muy alto, los gobiernos y los bancos están empeñados en que vivamos endeudados y vivamos en esclavitud. Por eso te digo, no uses la tarjeta de crédito. ¿Sabes cómo funcionaba la generación de nuestros abuelos? Aquí algunos que pasan de los 60 como yo se van a acordar, ¿verdad? Así funcionaban. Para ellos era una desgracia pedir prestado. Yo recuerdo que mis padres, por temas laborales, tuvieron que nunca pidieron dinero a un banco, sino a personas que no les iban a cargar ese interés e inmediatamente lo pagaban. Yo recuerdo de niño, inmediatamente, fuera con esta deuda, ¿verdad? Fuera con la deuda. Porque Salomón dice, el que pide prestado es siervo del que presta, ¿verdad? Entonces, para nuestros abuelos tener deudas era estar en servidumbre con el acreedor. Amaban la libertad, aunque eso les llevaba a vivir vidas de sacrificio y de privación. Pero su lema era este: primero ahorro y después compro. ¿Sí? Esperaban a tener primero el dinero antes de tener las cosas. Hoy lo hacemos al revés. Pero reflexiona en esto. Queremos primero tener las cosas antes de tener el dinero. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que a veces uno ve parejas jóvenes que se acaban de casar y ya tienen una deuda encima que no les deja levantar cabeza. Personas profesionales, yo lo he vivido esto, que acaban de recibir su diploma, su doctorado, y tienen encima una deuda de $120,000. ¿Verdad? Sí, ese es el mundo real en el cual nos estamos viviendo. Entonces, hermanos, hoy tenemos que aprender dos cosas, bíblicamente hablando. Una, ahorrar. Tenemos que ser personas que ahorran, ¿verdad? Y la otra, hermanos, aprender a esperar. Si no me puedo comprar ese móvil todavía y el otro me funciona, pues sigo con el otro móvil. Es no sé de qué generación es, pero no importa. Me está haciendo el servicio que necesito. ¿Sí me entendéis, hermanos? Esa es nuestra lección, aprender a esperar, ¿no? ¿Por qué? Escúchame, hoy hemos incorporado el endeudamiento como una disciplina más de nuestras finanzas. Los gobiernos nos están dando un mal ejemplo a los ciudadanos. España, escúchame, está endeudada por 3 generaciones. La deuda que tiene nuestro país es más que el Producto Interior Bruto. Alguien me dijo ayer, un experto, se calcula que cada español debe 1 millón de euros. Ese es el reparto, claro que eso no nos lo dicen. No nos lo van a decir en público, evidentemente. Pero nosotros tenemos que proclamar, ¿no?, la verdad de la palabra en un área tan importante como es este, ¿verdad? Sí, entonces hay un mensaje engañoso. Endeudarte es un medio para prosperar. Mentira. Mentira. Endeudarte no es un medio para prosperar, ¿no? Porque el mejor antídoto contra las deudas es el ahorro. ¿Y sabes lo que aconsejan los economistas? Eso no es de aquí de la Biblia. Lo que aconsejan los economistas es que nuestra meta sea ahorrar el 10% de los ingresos mensuales que recibimos. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que podamos hacer frente a los gastos futuros sin endeudarnos. Ahí está la cuestión, sin endeudarnos. ¿Verdad? Entonces, el ahorro, y ahí entro en otra parte, no solamente hay que practicarlo con el dinero, hermanos, también con la comida, con la ropa, con el agua, con la luz, con el gasto y maximizar el buen uso de todo. Mi madre fue una maestra impresionante en esto. En la casa donde vivíamos, ¿sabe lo que hacía mamá? Mamá rehusaba el agua. Es decir, los días que llovía, ella se tomaba la molestia de poner unos cubos recogiendo las aguas del tejado y esas aguas del cielo que son tan buenas las depositaba en una tinaja. Y como no teníamos agua corriente en esa casa, cuando nos teníamos que lavar, nos lavábamos con el agua del cielo que ella había acumulado. Mi madre rehusaba la ropa, ¿no? Recuerdo todavía que teníamos 2 tíos que tenían una bonita gabardina. Nosotros éramos así. ¿Y mamá qué hizo? Como los tíos ya no usaban la gabardina, cogió la gabardina de los tíos y nos hizo una para nosotros. ¿Sí? Rehusaba, ¿no? La ropa, el agua, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos problema con usar cosas de segunda mano? Hay objetos que en segunda mano están en un buen uso, aunque no sean nuevos. ¿Por qué todas las cosas que usamos necesariamente tienen que ser nuevas? Por ejemplo, la ropa de bebé
O la ropa de niños, ¿no? Pasa tan rápido, ¿no? ¿Por qué no reusamos mejor las cosas? Eso es parte del ahorro. Y quería describir esto, aquí lo tienen, pasa lo siguiente. ¿Cómo es una familia próspera? Fíjate en estos aspectos de la vida y toma nota de esto, ¿verdad? Toma nota de eso, saca una foto de eso, ¿no? Primero pone a Cristo. Cristo es lo primero en una familia próspera. Lo segundo, trabajo honesto. Trabajo honesto, nada de mentira, de falsificación, etcétera, etcétera. Trabajo honesto. Dar sus diezmos y ser generosa. Vivir con contentamiento. Ahorrar en todo. La luz, el agua, la ropa, ahorrar, ¿verdad? Y administrar bien lo que tenemos. La sexta cualidad de carácter para manejar bien nuestras finanzas es la paciencia. ¿Qué rasgo más complicado? En el mundo de hoy, donde todo lo queremos ya. ¿Has visto esa publicidad? ¡Cómprelo ya! No lo piense, no mire el presupuesto, no mire nada. ¡Cómprelo ya! Y cuando te das la vuelta a la estantería o a la esquina, resulta que ese producto que has comprado con prisa está 50 euros más barato, el mismo producto en otro lado. ¿Verdad? Las prisas. Salomón nos recuerda, ser paciente es muestra de inteligencia. Ser impaciente es muestra de mucha estupidez. Más vale paciente que valiente. Lo que fácilmente se gana, fácilmente se acaba. Ahorra poco a poco y un día serás rico. Toma nota de esto. El ahorro es poco a poco. Hay un refrán que dice, el que ha de ahorrar por una cerilla tiene que empezar. ¿Sí? Así es el ahorro, ¿verdad? Poco a poco. Ahora, dime esto, ¿se puede ahorrar si uno es impaciente? ¿No? El ahorro y la inversión de la compra de vivienda es un proceso a largo plazo. Todos lo sabemos, a largo plazo, ¿verdad? Cuando alguien quiere hacerse rico rápidamente, te digo lo que pasó con las criptomonedas. Lee la prensa y verás. Cuando alguien quiere hacerse rico rápidamente, ahí tenemos la historia. La séptima cualidad, el dominio propio. Fíjate lo que dijo Salomón. Si piensas lo que haces, tendrás abundancia. Si te apresuras, acabarás en la pobreza. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Ciudad en ruinas, sin muralla protectora, eso es el hombre que no frena sus impulsos. Si no nos controlamos a la hora de manejar las finanzas, podemos llegar a perderlo todo. Y aquí les pongo dos consejos que son muy importantes, ¿no? Ahorra hoy y compra mañana. Esa es la forma de comprar mejor. Ahorra hoy y compra mañana. Saber decir no hoy para tener algo mejor mañana. Como les he dicho, no caigamos en el consumismo. No confundamos deseos con necesidades y a menudo las confundimos. Las necesidades son aquellas cosas básicas que necesitamos para vivir y los deseos son cosas que están por encima de eso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas, podemos acceder a los deseos. Ahora, si gastamos en los deseos, a veces me ha impresionado visitando personas que no tienen lo básico y tienen una televisión de plasma así. Yo digo, bueno, ¿te da de comer la televisión? Sí, ustedes saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Hemos confundido necesidades básicas con deseos, evidentemente. Entonces, cuando tengamos cubiertas nuestras necesidades vitales, podemos acceder a nuestros deseos. Pero si no tenemos cubiertas las necesidades básicas y nos gastamos el dinero en caprichos, estamos siendo muy malos administradores. Y la última cualidad de carácter es la bondad. La bondad tiene que ver con ser generosos, ¿no? Miren una cosa, una persona que es buena en la administración del dinero va a ser generosa, porque el avaro está administrando mal, no tiene amor. Esta es una característica que tú lo vas a ver en la vida. Una persona que es una buena administradora del dinero, de las cosas materiales, ¿verdad? Siempre va a ser generoso. Y si nosotros somos dirigentes en ese manejo, pues vamos a ser generosos. Fijaros lo que dice Salomón. El que es generoso prospera. El que da también recibe. El que ayuda al pobre siempre tendrá todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Ahora, la generosidad, como sabemos, no es dar lo que nos sobra, ¿no? Es dar lo mejor, ¿no?, que tenemos y saber recibir también lo mejor, ¿no?, de otras
personas. Y quiero contarte un testimonio que me ha impactado mucho preparando esta palabra, ¿no? Y es que el ser generosos tiene consecuencias buenas. Cuentan que un niño en Asia salió desesperado a la calle, llegó a una farmacia y empezó a robar. Inmediatamente el dueño de la farmacia salió, lo agarró, lo increpó. ¿Qué haces aquí robando? El niño se echó a llorar y dijo: mi mamá está muy enferma y no tengo medicinas. Y el tendero de al lado salió al ver la escena y la tensión. Él sí se agachó, se puso con sus ojos a la altura del niño, le dijo: dime qué te pasa. Y le contó la historia, se puso a llorar, le dijo: mi mamá está muy grave y no tengo medicinas. Y el tendero sacó su monedero, le dijo al farmacéutico: ¿cuánto es? Le acercó a su tienda y le dio una bolsa de verduras para hacer una sopa. Pasaron 30 años. Al dueño de la tienda, que le pagó las medicinas y le dio la bolsa de verduras, le dio un ataque al corazón. Le ingresaron en el hospital y se dieron cuenta que la atención médica había sido muy costosa y que realmente no tenían dinero para pagar. Y la hija del tendero se dispuso a vender la tienda para poder pagar la factura. Cuando les llega la factura, ¿verdad?, alguien había puesto al final de la factura débito 0. Pero más abajo había una nota manuscrita de un doctor que decía esto: esta factura se pagó hace 30 años con unas medicinas y una bolsa de verduras. Aquel niño se hizo doctor y ese doctor salvó al dueño de la tienda. El generoso, queridos, siempre prospera. Es la mejor inversión. Y quiero cerrar. Hemos visto 8 aspectos de nuestro carácter, de lo que somos, que debemos tener para ser prósperos en el manejo del dinero. Ahora, mira un poquito hacia ti mismo, ¿no? Párate un momento, reflexiona y examínate. Tú te darás cuenta de algo: no es fácil desarrollar carácter en el manejo de las finanzas. De hecho, tengo una mala noticia que darte, y es que tú no puedes por ti mismo desarrollar carácter. Fíjate el consejo de Salomón: el amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. El amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. Y aquí nos damos cuenta de algo que Salomón había aprendido. Tuvo tantas riquezas, tantos placeres y tantas comodidades obtenidas por su dinero. Él nos habla de cómo prosperar en las finanzas, pero en cada área de nuestra vida nos dice: confía en Dios. Es decir, confía en aquel que sí tiene las 8 cualidades de carácter, porque esas 8 cualidades están en Cristo. Y si tú y yo ponemos nuestra confianza en Cristo, podemos desarrollar carácter. Jesús se marchó al cielo, pero no nos dejó huérfanos ni nos abandonó al marchar. Nos dejó la persona del Espíritu Santo para que vaya transformando nuestro carácter. Y es el Espíritu Santo el que nos cambia, el que nos transforma, el que nos ayuda a desarrollar estos 8 aspectos del carácter que son fruto del Espíritu Santo. Yo no sé en esta mañana cuál es tu situación a nivel económico, a nivel emocional, a nivel mental o a nivel espiritual. Pero la buena noticia, escúchame en esta mañana, para ti y para mí, es que Jesús te puede ayudar a restablecer el orden en tu vida, a recuperar el equilibrio, a recuperar la paz y la esperanza. ¿Por qué? Porque Él te creó, Él te diseñó y Él te ama como nadie te ama. Si tú hoy confías en Jesús y dejas que Él te transforme, vas a ser un buen gestor de todos los capitales que Él ha puesto en tu vida. Escúchame cuáles son: tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tus amigos, tu salud, el tiempo, tu vida espiritual y el dinero. Jesús te va a dar sentido y propósito y esperanza para tu vida. Él te va a dar equilibrio, Él te va a dar paz. Yo sé que estos consejos de Salomón nos ayudan a tomar buenas decisiones en las finanzas. Pero ¿sabes? Lo más importante de nuestra vida es que pongamos nuestra confianza en el autor de todo, incluido el dinero, que es Jesús.
Y te animo a dar otro paso más, a que pruebes a Dios, a que retes a Dios, a que lo pongas a prueba. Para eso solamente necesitas la fe y la humildad para reconocer tu situación actual. ¿Cuál es tu situación actual y la mía? Que somos pecadores, que nos hemos apartado de Él. Cuando yo tenía 18 años, una noche, llegué a este punto. Tuve que reconocer que no era bueno como yo pensaba, sino que realmente era pecador, estaba apartado de Él, ¿verdad? Y necesitaba humildad para reconocer que no soy bueno, que con mis buenas obras no me puedo salvar. Reconocer que me alejé de ti, Señor, y necesito tu perdón. Y ahí empezó un cambio total en mi vida. Ahí empezó lo que la palabra llama el nuevo nacimiento. Ahí esa noche recibí el regalo de la vida eterna y empezó en mi vida un cambio basado en no en una religión, sino en una relación personal con Jesús. Quiero pedir al grupo de alabanza que venga aquí adelante y a ti que inclines tu cabeza, ¿verdad? Estamos viviendo un tiempo de tanta inestabilidad en lo económico y tanta incertidumbre. En esta mañana yo quiero invitarte a ti. Quizás estás aquí por problemas económicos. Si no hubieras entrado en esa situación, no hubieras venido a este país. Pero sabes una cosa, además de que el Señor te quiere ayudar a que mejore tu economía, lo que Él quiere es transformarte, cambiar tu vida, cambiar tu carácter. Que realmente tú puedas tomar la primera decisión más importante, poner toda tu confianza en Cristo Jesús, solamente en Él. Porque Él, aquí hemos puesto 2 versículos, Él nos da el poder para hacer las riquezas. Si es lo que la palabra declara, ¿no? Y Él nos dice que seamos obedientes, que confiemos en Él, ¿verdad? Y que le honremos con aquello que Él nos ha dado. Quiero invitarte. Aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. Te alabamos, te alabamos, te alabamos. Amén. Quiero invitarte en esta mañana con tus ojos cerrados, ¿verdad? A entregarle a Cristo tu vida. A que hoy le digas, Señor, quiero que tú administres mi vida. No solamente que me ayudes a administrar bien las finanzas, sino que tú seas el que lleva mi vida, que seas lo primero en mi vida, porque si eso es así, aleluya, todo lo demás será añadido a tu vida. Amén. Y quiero invitarte a que lo hagas si en esta mañana es tu decisión voluntaria, ¿verdad? Repitiendo conmigo estas palabras. Ahí donde estás, en tu lugar, en tu sitio, estamos todos en una actitud de reverencia, de respeto. El Señor está aquí en esta mañana y sé que Él está tocando nuestros corazones y hablando directamente a nuestras vidas. Y es tan importante que tú salgas de aquí hoy con la paz del Señor. Que salgas libre de toda opresión financiera que está viniendo sobre tu vida. Que puedas realmente experimentar esa paz y esa libertad que Cristo nos da. Aleluya. Señor Jesús, te doy gracias porque tú me has creado, porque tú me has diseñado. Hoy vengo delante de ti y reconozco que soy pecador, que he tomado decisiones incorrectas, que he pecado contra ti, que me he alejado de ti, que he dado la espalda, Señor. Perdóname, me arrepiento y vengo a ti, te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Y entrego a ti mi vida, Señor, para que tú la gobiernes, para que tú reines en ella, Señor. Gracias por hacerme tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén.